Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 1. Patrocinadores oficiales. Gran sacerdotisa, Luna Aile. Sumo sacerdote, Albelgnor. Sacerdote, el Muffin Imposible. Sacerdote, Exagera el Rey del Caos. Acólito, Digidemon Lord. Acólito, Piedra Fría. Iniciar, Greg Gibson. Iniciado, Caballero Loco. Iniciar, le venden Totem. Si quieres estar en la lista de seguidores, envíanos un mensaje privado a uno de nosotros para obtener más información o únete a nuestro servidor de Discord para obtener más información. Espero que disfrutes leyendo mis historias y recuerda publicar una reseña o un comentario para decirme qué te gustó y qué no. Entonces, Fanfiction no me deja vincularme a Discord. Por lo tanto, me disculpo con cada lector de FF por esto, pero envíenme un mensaje privado para obtener un enlace para unirme. Y consideren hacerlo, disfruto charlando con ustedes. En AO3, el enlace es viable. /2uscan. Si pudiera engañar a FF para que piense que esto no es un enlace, aquí está, elimine los espacios y gire. Discordia.gg//. Versiones beta de esta historia hasta el momento. Síndrome de Itz. Comenzaron las guerras clon. Voltegeist. Yoda, no lo eres. Corre, muchacho. Gritó su padre, sosteniendo con ambas manos la gran espada que resonaba en el aire frente a él mientras giraba sobre un talón. El arma cortó a los dos Beowulfes y los aplastó contra el suelo mientras el hombre daba un paso adelante y levantaba la espada de un tirón, estrellándola contra el hombro de otro que saltaba y lo estrelló contra un árbol junto al camino por el que habían estado caminando. Agarrando la base de la hoja y el mango, sostuvo el arma en posición horizontal como una lanza y gritó: "Los detendré mientras tú lo haces. Y luego te encontraré, pero no puedo defenderte". El chico que estaba detrás de él se apretó contra la madera del árbol que tenía detrás, inmóvil y mirando a los monstruos con grandes ojos azules. No podía luchar contra Grimm como estos, y por eso vestía jeans sencillos y una camisa blanca, a diferencia del hombre en ambos aspectos. Para contrastar con la ropa civil de Jaune, casi aparentemente por diseño, el viejo Arque vestía una armadura de placas pesadas sobre cota de malla y tela acolchada, con una barbuta abierta, todo de un plateado opaco y ribeteado en oro. Una gruesa capa le caía por la espalda, deteniéndose a mitad de sus pantorrillas, hecha de tela blanca con la media luna de Arque estampada con orgullo en ella. En el casco, una delgada espina de pelos blancos y espinosos pintados de blanco y ribeteados en oro para marcar al hombre por quien era incluso dentro y alrededor de Ansel. Nicholazark se abalanzó mientras el siguiente Beowulf, acorralado por los árboles que había a lo largo del camino, se lanzó de cabeza hacia él. La antigua espada Claymore familiar lo golpeó en el pecho y no ofreció resistencia. La fuerza del Beowulf lo atravesó con el arma y lo mató con poco más que un gemido, y ni siquiera una chispa de aura gastada para reclamar como éxito. En un movimiento, el patriarca Arch liberó la espada y la levantó, golpeando a un Grimm que arañaba a su Ken caído para llegar a ellos. Y siguieron llegando más, trepando a sus compañeros mientras lo hacían. Jaune, por favor, puedo ganar esta pelea y te encontraré, pero, el hombre se giró y miró a su hijo, que le devolvió la mirada. Corre. Por ahora. Encuentra un lugar donde esconderte, en algún lugar, mientras me encargo de los Grimm. Usaré mi semblanza para, gruñó cuando un Beowulf saltó sobre su espalda, sus garras raspando su aura mientras lo empujaba y se giraba, levantando su espada y golpeándola contra la bestia. Gritó por encima del hombro y simplemente terminó: "Corre o ambos moriremos, muchacho. No puedo defender este lugar, debo atacar". Incapaz de animarse a hablar, el niño de 12 años se dio la vuelta y echó a correr tan rápido como sus delgadas piernas se lo permitieron, atravesando el bosque y alejándose de la pelea por el camino por el que habían estado pasando. El cazador solo pudo dedicar unos segundos a observar cómo la espalda de su hijo se perdía entre la espesa arboleda, haciendo muecas y murmurando una oración por su seguridad antes de darse la vuelta.
Ahora que su hijo estaba lejos de la lucha, el hombre aumentó su aura, liberando su semblanza y atrayendo a Grimm hacia él a una milla a la redonda, levantando la espada en alto y finalmente saltando al aire con un grito de batalla gutural, mientras la espada apartaba al trío de Grimm, que saltaba para encontrarse con él. Ahora que su hijo estaba lo suficientemente a salvo, y los Grimm en el área eran atraídos hacia él, era solo un juego de matar a Grimm. Lo cual, por cierto, él hacía muy bien, sin importar cuántos vinieran. Solo esperaba que Jaune pudiera seguir huyendo hasta que pudiera ir a buscarlo, y que no se dirigiera a las montañas con las tormentas acercándose. Que os jodan, huesudos, peludos, negros, pequeños cabrones. Gritó Jaune con ese chillón intento de tono desafiante que solían utilizar los adolescentes, trepando a duras penas la empinada y rocosa pendiente que había encontrado al huir de su padre, en línea recta durante casi 10 minutos antes de disminuir la velocidad. Comed piedras. Detrás de él, dos crepes trepaban torpemente por la pendiente tras él, el rubio pateaba y tiraba de las rocas para hacerlas rodar a su paso más por despecho que por otra cosa. Muchas de las rocas chocaron, vio cuando se detuvo para descansar un segundo y mirar, las rocas pequeñas en su mayoría rebotaban inútilmente contra la piel acorazada, el pelaje espeso y las piernas musculosas y no hacían nada. La colina simplemente no era lo suficientemente empinada, atrapada entre ser lo suficientemente empinada como para necesitar ser escalada para lograr un progreso real. Esa es la única razón por la que los bichos raros no me están comiendo ya, pensó en voz alta, mientras observaba a uno saltar a otra roca y luego tropezar y caer hacia atrás, rodando sobre las rocas sueltas y la tierra. Al menos no pueden trepar sin manos. El animal trepó de nuevo y se dio la vuelta, saltando de nuevo en la pendiente y luego cayendo una vez más, rodando con más facilidad y gruñéndole. El otro, sin embargo, parecía cansado de saltar y arrastrarse, y en lugar de eso hundió su nariz endurecida en las rocas sueltas y las arrojó lejos. Una acción que continuó hasta que encontró una roca sólida que le sirvió de ancla y se movió unos pocos pies hacia arriba para repetir el proceso. El otro, al ver el éxito de su compañero, se unió lo suficientemente rápido y el Grimm comenzó a avanzar de verdad hacia él. Incluso a unos 15 pies de altura y por delante, sabía que lo alcanzarían bastante pronto, y se dio la vuelta para seguir adelante. Por supuesto, conseguiría al listo Grimm, gruñó, trepando hasta la siguiente roca y jadeando antes de alcanzar la siguiente en una larga hilera de colinas embarradas y rocas sueltas, con los brazos doloridos y con mucho más que escalar y la lluvia cayendo a su alrededor, haciendo que la escalada fuera aún más aterradora. No te caigas, Jaune, no te caigas. Pero no podía dejarse congelar, ni siquiera quería pensar en lo que sucedería si lo hiciera. En cambio, se obligó a sí mismo a simplemente trepar. Más allá de los cortes en sus manos, las superficies resbaladizas por el agua, las alturas vertiginosas e incluso más allá del Grimm que gruñía y mordía muy abajo. Simplemente siguió subiendo, tan rápido como pudo, durante lo que le pareció una hora seguida, tal vez 100 pies por una colina empinada y húmeda. Cómo lo logró incluso se redujo al fuerte deseo de no ser devorado. Monstruos gigantes que te acosaban y querían despedazarte resultaron ser una buena motivación para no caer. Agotado y helado, el joven muchacho se impulsó hasta el borde de la colina y rodó boca arriba, sudando tanto que estaría empapado sin la lluvia torrencial y el viento aullante que azotaban su piel. Después de varios minutos con los ojos cerrados por la lluvia y el pecho agitado en busca de aire, se obligó a darse la vuelta y mirar hacia abajo de la colina que había escalado en su desesperada huida, para ver dónde estaban los Grimm. Y luego gritó fuerte de sorpresa, alejándose a rastras cuando uno saltó los pocos metros que quedaban entre él y la pareja, chasqueando la mandíbula frente a él antes de caer y rodar todo el camino colina abajo. A su alrededor, la cima de la cresta a la que había subido se extendía por unos 100 metros en ambas direcciones, nunca más ancha que 10 pies ni con más vegetación que unos pocos arbustos dispersos y árboles bajos y achaparrados que se aferraban a la ladera de la montaña y estaban cubiertos de ramas delgadas y follaje escaso.
Por encima de él, el acantilado se volvía abrupto, cubierto de rocas resbaladizas y afiladas, y casi en ángulo recto durante 20 pies al menos antes de comenzar a suavizarse. Estaba demasiado exhausto para hacer esa subida, lo sabía. Sus piernas todavía temblaban mientras permanecía de pie. Jurando en voz baja, se dio la vuelta y miró hacia abajo. El Grim trepaba el último pie. Mirando a su alrededor, cogió una piedra del tamaño de su pecho, jadeando y levantándola por encima de su cabeza para luego arrojarla sobre el Grim más cercano. Esta golpeó la cabeza del Grim con un golpe sordo y lo arrojó al suelo bajo el peso de la piedra. El monstruo se deslizó, aturdido, por la empinada y fangosa pendiente. Se deslizó, rodando para recuperarse ya, y Juané se dio la vuelta con una mezquina sonrisa de satisfacción para dirigirse hacia el lado derecho de la montaña en busca de algún lugar donde pudiera esconderse. Corriendo tan rápido como su cansado cuerpo le permitía, y arrastrando los pies a un ritmo que superaría ligeramente al de un zombie en la televisión, siguió la cresta hasta que encontró una cueva que pensó que sería adecuada y se metió en ella. El interior estaba oscuro y húmedo, y la cueva se adentraba profundamente, en un ángulo suave, en la montaña propiamente dicha, con lados redondeados y sin curvas aparentes, hasta donde alcanzaba la vista en el oscuro agujero. Miró hacia atrás, por donde había venido, preguntándose por un momento si debía seguir mirando. Se dio la vuelta para marcharse cuando algo en su interior tiró de su atención hacia la entrada del túnel, como si una cuerda atada a su estómago lo arrastrara hacia la entrada incluso cuando había decidido marcharse. Dio un paso hacia la cueva y oyó que las rocas se movían por donde había venido, dándose la vuelta a tiempo para ver al primer Creb doblar la esquina y detenerse, con la cabeza gacha y silbando amenazadoramente. Justo cuando empezó a correr hacia él, se zambulló en la entrada de la cueva, arrastrando los pies por la suave pendiente que encontró dentro tan rápido como pudo. La cueva era 30 centímetros más alta que el propio Jaune, pero solo 2 centímetros más ancha que sus hombros, y cada hombro rozaba la piedra cuando se movía hacia un lado al avanzar. Varias veces golpeó la piedra y se raspó la piel, pues el ajuste era muy ajustado. Lo bueno era que, si bien podía arrastrarse con las manos en las paredes para apoyarse y caminar alrededor del agua que fluía de manera constante por el túnel con bastante facilidad. Lo malo era que los Grim no se rindieron, no fue eso lo que hicieron. En cambio, los Krebs que lo seguían se movían de un lado a otro para avanzar, a veces se quedaban atascados y se retorcían para pasar, o arañaban la piedra con un abandono temerario para seguirlo hacia abajo y hacia la tierra. Su violenta persecución enviaba temblores a través de la roca y la piedra que él podía sentir, a veces incluso grietas como telarañas que atrapaban sus dedos. La piedra se partía ruidosamente de vez en cuando, haciendo que las losas cayeran justo detrás de él, a veces enviando motas a lo largo de sus hombros y cabeza que lo aterrorizaban y lo impulsaban a seguir adelante cada vez más rápido. Cada vez más temerariamente. Pero, por desgracia, eso no significa que se estuvieran ralentizando tanto. Mientras él y los Grim se adentraban más, la luz del exterior se desvanecía más allá de los rayos que iluminaban silenciosamente el pasaje. En la oscuridad, apenas podía distinguir hacia dónde se dirigía, aunque sabía que los Grim sí podían. Era débil y pequeño, al menos para una familia de los Frontiersman, pero no era un idiota. Los Beowulfes eran medianamente rápidos y bastante fuertes, los Ursai eran lentos y chocaban como camiones, y los Krebs eran criaturas subterráneas y de manada. Lo que significaba que podían ver en la oscuridad y se sentían mucho más a gusto bajo tierra que él. Un hecho que se hizo evidente cuando sintió un aliento soplar contra su cuello, un gruñido retumbó en él y le arrancó un grito estrangulado mientras, instintivamente, saltaba hacia adelante. Su cabeza golpeó la piedra y cayó, resbalándose y estrellándose rápidamente por la pendiente, la sangre caliente fluía de su frente donde la piedra había golpeado la piedra. Todo el camino, más abajo de lo que él creía posible, cayó hasta que se estrelló contra algo duro, plano y redondo en el fondo. Sus piernas se ensancharon de dolor y se doblaron, tratando y fallando con la misma rapidez de atraparlo. El niño se desplomó en una bola de preadolescente rubio herido y magullado. Los Grim no se quedaron atrás y, con los ojos vidriosos, rodó hasta quedar tendido sobre el círculo de metal, apenas alcanzando a distinguir unos puntos rojos en la oscuridad.
rebotó de un lado a otro, mientras los Krebs se acercaban, pero ardía con ese odio y esa malicia que solo los Grimm podían igualar. Desesperado, sus manos tantearon la superficie hasta que encontró un largo cilindro de metal casi tan largo como su brazo y lo levantó. Una especie de tubería, pero si una roca había roto su revestimiento. «Vamos, entonces», gritó en voz alta, con voz estridente, quebrada y dolorida, pero sacando todo el desafío que su cuerpo lleno de adrenalina podía lograr. «El primero que caiga pierde un ojo para recordarme. Soy un Ark, y un Ark nunca falta a su palabra, así que, lo haré memorable». Una frase cursi de una película que había visto días antes, pero que lo llenó de la falsa confianza de un adolescente que se hace el héroe. Era lo mejor que podía conseguir, decía su parte racional y resignada. Sin embargo, la gran mayoría de su ser estaba dividida entre la esperanza de devolverles el daño y querer gritarle a mamá. Entonces el círculo de metal se sacudió hacia atrás y hacia abajo, el rubio rodó por un piso de metal enrejado y gritó de sorpresa. El círculo se cerró y escuchó al Grimm impactarlo, arañando el metal en un frenesí antes de que rocas y piedras se estrellaran contra ellos y contra el círculo de metal. Miles de rocas, golpeando y cayendo contra él con la fuerza de una avalancha durante 30 segundos sólidos antes de dejarlo en un oscuro silencio. Tosiendo y aspirando aire viciado, se sentó en el frío suelo de metal e intentó mirar a su alrededor en la oscuridad. Entonces, se encendieron las luces. Primero, una luz roja sutil que iluminaba el largo pasillo para él, pero sin cegarlo, casi como si fuera a propósito. El pasillo era bastante simple. Un suelo de rejilla rojiza y opaco se extendía sobre una pequeña zona abierta por donde fluía el agua, supuso después de un segundo que se debía a las lluvias del exterior. Las paredes eran planas y negras, sin ningún rasgo distintivo aparte de las luces rojas en la parte superior e inferior de cada uno de los paneles de metal claramente segmentados. El techo era el mismo, excepto que en lugar de las luces rojas, tenía tiras oscuras de vidrio largo y pálido. Te sugeriría que no mires las luces antes de que se enciendan. ¿Qué? Miró hacia la puerta del fondo, donde había una cosa esquelética justo cuando las luces se encendieron y lo cegaron. Cayó de nuevo contra el círculo de metal, protegiéndose los ojos con el brazo, y gruñó. O lo intentó, pero el sonido fue algo entre un jadeo y un chillido de ira. ¿Qué demonios? Te lo advertí, joven Ark. La voz se rió, un sonido entre una risa sintética pero humana y un extraño zumbido. La máquina se dirigió hacia él mientras parpadeaba y abría los ojos para mirar el artefacto humanoide. Estás sangrando. Confío en que no estés demasiado dañado, Ark. En realidad, le parecía extrañamente un caballero, con un torso corpulento, acorazado y con forma de hombre y extremidades largas cubiertas de una armadura plateada lisa y opaca que parecía de metal, que terminaba en lo que parecían guanteletes que terminaban en dedos redondeados. Su cabeza era plana, con una antena larga que sobresalía de un lado y una visera ancha que brillaba de un carmesí siniestro. Sin embargo, sus piernas eran cuadradas, como si la armadura hubiera sido desmontada en algún momento por alguna razón, dejando atrás el cableado expuesto alrededor de una estructura de metal cuadrada, con extremos en forma de bola envuelta en cordones negros que la mantenían unida. Me golpeé la cabeza contra la roca mientras caía. Y luego, me caí un poquito también. Sí, lo escuché, pequeño humano, dijo la máquina, emitiendo un zumbido que Jaune decidió que debía ser una risita o una carcajada, según la forma en que sacudía la cabeza. Fue bastante divertido escuchar ese sonido, aunque me interesó más que les gritaras a esas cosas patéticas y bestiales. ¿Creías que las asustarías? No, es que no sé. Se encogió de hombros, sin saber qué decir, pero la máquina se quedó mirándolo en silencio, esperando una respuesta real. No quería dejar que pasara, ¿sabes? Quería al menos sonar bien cuando me atraparan. Fue estúpido, lo sé, pero no sé, me sentí mejor que no hacer nada. Incluso si, ya sabes, no hacía nada. No diría eso, Ark. En absoluto, de hecho diría todo lo contrario. La máquina se rió entre dientes de esa manera zumbante que volvió a hacer, arrodillándose pesadamente con un sonido eléctrico y metálico que resonó en el pasillo.
Extendió la mano, agarró su barbilla e inclinó su cabeza para mirar el corte que tenía allí, sangrando caliente y rápido por un lado de su cabeza. Metió la mano detrás de su cintura y sacó un paquete de algo azul y extendió la mano para darle toquecitos en la frente, exprimiéndolo como si fuera salsa mientras hablaba. Lo que dijiste y cómo lo hiciste me parecieron bastante divertidos. Lo suficiente para salvar tu lastimoso ser de los monstruos que literalmente te mordisquean los talones, al menos. ¿Qué? Parpadeó y se estremeció cuando el líquido frío y pegajoso tocó el centro de su herida. Luego se calmó y se relajó, mirando la máquina de 2,5 metros de altura con silenciosa ansiedad. ¿Por qué me dejaste ahí afuera? Esas cosas me habrían matado. ¿Es tan sorprendente? La máquina se rió de nuevo, pareciendo más divertida que antes. Mi deber es supervisar y proteger este lugar sagrado de todos los intrusos, y esos monstruos no lo harían más fácil. Un simple niño que llora no valdría la pena por los daños que sufriría este templo si lo ayudara. Pero, la máquina pronunció la palabra con fuerza y gotas de diversión goteando de ella, con la cabeza inclinada mientras curaba la herida de Jaune. No eras un cachorro lamentable y llorón, ¿verdad? Quiero decir, se encogió de hombros débilmente e hizo una mueca de dolor. Los cortes y los moretones se le hicieron más grandes cuando lo hizo. El chico tuvo que contener las lágrimas por el dolor. No, supongo que no solo estaba fingiendo, en realidad no lo estaba asustado, simplemente no quería, no lo sé. No sabes mucho, ¿verdad, muchacho humano? La máquina se apartó, devolviendo el pequeño paquete plateado al lugar de donde lo había sacado y luego se puso de pie. Jaune miró a la máquina y esta se rió entre dientes una vez más. Dices no sé bastante a menudo, es lo que quiero decir, Ark. La máquina se dio la vuelta y se dirigió a la puerta, donde Jaune echó un vistazo a su parte trasera, que coincidía en su mayor parte con su parte delantera, pero con el añadido de una gran caja en la parte trasera, donde habrían estado las caderas de un hombre, y un tubo negro que iba desde la caja hasta la parte trasera de su cabeza. Los lados de la caja, del tamaño de una cabeza, eran planos, con pequeñas asas por donde se podían abrir y, a diferencia de la parte delantera de aspecto pulido de la máquina, la parte trasera estaba manchada y salpicada de óxido y suciedad. Es difícil limpiar y mantener mi espalda. Las piernas también son difíciles, de ahí el óxido, los daños y el desgaste general. Mi fundición de reparación automatizada es, lamentablemente, insuficiente para producir reemplazos para la carcasa y similares. La máquina respondió a su mirada curiosa, sabiendo que estaba mirando sin siquiera darse vuelta para verlo hacerlo. La rubia se estremeció y miró hacia otro lado, avergonzada de haber sido atrapada, y el robot volvió a reír. Será mejor que te acostumbres a verlo, jovencita, porque ahora estás bastante atrapada aquí abajo. Lo verás mucho. ¿Qué quieres decir con que estoy atrapada? La rubia se puso de pie, miró la parte de atrás de la cabeza de la máquina y agregó: tengo que volver a casa. Mi padre me estará buscando, mi familia, él finalmente iba a entrenarme para ser un cazador. No puedo estar atrapada aquí abajo. El único acceso a la superficie lo suficientemente grande para que cualquiera de nosotros lo use es este, jovencito, dijo la máquina simplemente, girándose para mirarlo e inclinando la cabeza hacia un lado. Notaste el colapso que causaste, ¿verdad? Ese sí, pero no podemos desenterrarla, no tenemos herramientas para hacerlo y no estoy preparado para las duras tareas que implica. Tampoco tenemos ningún lugar a donde mover la roca. Levantó una mano y contó cada punto a medida que lo hacía. No tenemos mano de obra, ni equipo, ni ningún lugar a donde mover la roca, 3 razones por las que nosotros, o mejor dicho, tú, estamos condenados aquí. Pero intenta ver el lado positivo. Estar atrapado en una biblioteca antigua no puede ser peor que ser destrozado y olvidado en una montaña. Tiene que haber algo que pueda hacer. Exigió, mientras el pánico se apoderaba de él mientras la máquina observaba en silencio. Se tiró del pelo y se giró, mirando hacia la puerta por la que había entrado la máquina y luego de nuevo hacia ella. No puedo quedarme aquí abajo.
Abre esa puerta, encontraré una manera de pasar aunque tenga que cavar y arrastrarme. Morirás, señaló la máquina en voz baja, antes de que puedas hacer un verdadero avance, probablemente aplastado bajo toneladas de rocas que se mueven a tu alrededor, esfuerzos. Ya podría estar muerto, atrapado aquí abajo sin salida, dijo con sencillez, sorprendido de lo fácil que era decirlo. De lo fácil que era darse cuenta de que lo decía en serio. Tengo una familia, tengo cosas que quiero hacer con mi vida. No puedo quedarme atrapado aquí abajo. Tengo que intentar algo, cualquier cosa que funcione o incluso cualquier cosa que probablemente no funcione. ¿Algo en absoluto?, preguntó la máquina, y Jaunia asintió con rigidez ante la pregunta. Dándose la vuelta y alejándose por donde había venido, la máquina dijo: entonces sígueme. Hace mucho que no tengo a alguien a quien enseñar, y si demuestras ser hábil, conozco una herramienta que, con el tiempo, podrás usar para escapar. ¿Qué tipo de herramienta?, preguntó, caminando con las piernas todavía cansadas detrás de la máquina hacia la amplia y redonda sala de entrada al templo. Lo rodeaban pisos enrejados y las mismas paredes de acero, que se elevaban unos 3 metros, y estaban alineadas por las mismas luces que en el otro pasillo. Había otras 3 puertas espaciadas uniformemente alrededor de la habitación, una a su derecha, otra a su izquierda y otra en la parte de atrás, directamente detrás de la estatua. En el centro había una gran estatua de un hombre con túnica que sostenía 2 cosas largas y rectas parecidas a bastones. Una máscara de metal cubría su rostro, mirando hacia el suelo, y una armadura pesada que parecía de placas cubría su cuerpo y piernas. Habían colocado una amplia visera en la vieja piedra, hecha de una especie de vidrio rojo, cubierto de facetas y ranuras que parecían aleatorias. Al igual que la máquina que había conocido aquí, le recordaba a los caballeros, con armadura pesada y portando espadas largas para luchar contra sus enemigos. Pero a diferencia de la máquina en sí, tenía esa misma sensación de distracción y atracción que había tenido la boca del túnel cuando miró hacia abajo. Como si quisiera, de alguna manera, que él hiciera algo. Lo cual, él sabía, era imposible, después de todo, era solo una estatua. Una estatua del Lord Sith Arcanius, que construyó este templo cuando sus compañeros, se podría decir que le dijeron con insistencia que se marchara de su compañía, le informó la máquina, que se puso de pie detrás del chico más pequeño y miró a la máquina con él. Un seguidor de las ideas posteriores de Darth Revan sobre el lado oscuro en su conjunto, con sus propias interpretaciones superpuestas, por supuesto. Ambas cosas que tendrás que aprender si deseas marcharte. ¿Qué es un Sith? ¿Y el lado oscuro suena raro?, preguntó, volviéndose para mirar la máquina y añadiendo con un tono curioso. ¿Y por qué parece como si la estatua quisiera algo? Lord Arcanius está enterrado aquí, por lo que su presencia ejerce una presión impresionante sobre aquellos que son sensibles a la fuerza. El hecho de que ya lo sientas es algo bueno, de hecho. Útil. La máquina se giró de repente, hablando por encima del hombro mientras avanzaba. En cuanto a lo que son un Sith y el lado oscuro, ya lo sabrás, muchacho. Por ahora, debemos atender tus heridas, y yo debo reactivar y reparar el sintetizador de nutrientes de los alimentos. ¿Sintetizador de nutrientes?, repitió en silencio, haciendo una mueca. Eso suena desagradable. Es desagradable, pero aunque tengo un lugar para dormir y las necesidades de higiene que necesita un humano como tú, no tengo forma de cultivar alimentos. Come la pasta o muere de hambre, te dejo la elección a ti, dijo la máquina simplemente, encogiéndose de hombros mientras entraban en la habitación. Esta es la biblioteca, donde Arcanius se encargó del almacenamiento y mantenimiento del conocimiento antiguo en estos pergaminos, tomos y holocrones. Todo lo cual, con el tiempo, estudiarás y aprenderás. La habitación tenía unos 10 metros de largo y el mismo ancho, pero tan alta como su dormitorio en casa. 3 paredes estaban dedicadas al almacenamiento, una llena de pergaminos apilados uno sobre otro, metódicamente y cubiertos en ambos extremos por madera pintada de rojo, la siguiente con libros de aspecto pesado, cubiertos de todo tipo de telas y cuero, y la última con pequeñas cajas negras apiladas en alto y en capas de 3 en 3 sobre los estantes. Al igual que la estatua, parecían atraer su atención, atrayéndolo hacia ellas, pero no sabía por qué y se calmó después de un momento mientras miraba a su alrededor.
La última pared, a la derecha de la puerta, tenía un amplio escritorio de metal que ocupaba toda la pared, apoyado contra él. Habían colocado 2 sillas debajo, una de las cuales la máquina sacó para él, con las ruedas rodando sobre la alfombra vieja y mohosa que cubría el piso de la zona. Los escritorios estaban vacíos y eran bastante simples, con pequeños triángulos colocados en el centro para algo. Estaban ligeramente elevados, por lo que supuso que habría algo colocado en ellos, pero no podía estar seguro. ¡Ah! Gritó Jaune sorprendido cuando la máquina dejó caer un pesado tomo frente a él. El rubio retrocedió por instinto. Le tendió un par de anteojos y, tragando saliva con ansiedad, se los quitó. No necesito anteojos. ¿Necesitas esto, Ark?, corrigió la máquina, tocando la parte superior del libro con un dedo significativo. Esos anteojos son un dispositivo diseñado por el Lord Sith Arcanius. Están conectados a la red informática de todo el templo, y he monitoreado las transmisiones de los de tu especie, para mantener actualizados también a los traductores de idiomas. Estos traducirán el texto que estás mirando mientras lees. ¿Cómo? ¿Sabes cómo funciona la tecnología avanzada de traducción predictiva para traducir palabras e imágenes en otras que puedas entender instantáneamente, superponiéndolas sobre las palabras que estás leyendo según hacia dónde esté mirando tu alumno en ese momento? Sacudió la cabeza y la máquina le dio una suave palmadita en la cabeza. Entonces no te molestes en preguntar cómo, ya que de todas formas no entenderás la explicación. Ahora, lee la portada en voz alta, por favor. Está bien, se dio la vuelta, se puso las gafas y parpadeó. Unas líneas azules subrayaban cada palabra y superponían las palabras que podía leer cuando las miraba. Una breve historia del código Sith, sus interpretaciones y sus aplicaciones. En efecto. Disfruta de tu velada, Ark. Volveré en unas horas con comida y agua para ti. La máquina dudó, como si esperara algo, y luego añadió con voz alegre. Y también, una prueba sobre el material del libro. Espera. Gritó hacia la parte trasera de la máquina, y el robot se giró para mirarlo. Con una mueca incómoda, se revolvió en el asiento y preguntó. No sé tu nombre, ¿podrías decirme cuál es? El mío es Jaune. Y, ¿cuánto tiempo pasará antes de que pueda irme a casa? Soy instructor designado, dijo la máquina simplemente, y. No sé cuánto tiempo te llevará el entrenamiento, pero te sugiero que te pongas cómodo. Nueva historia. Este libro ocupará el lugar de Arclight en la lista y lo publico ahora para mantenerlo en mi cabeza y en mi pequeño calendario. Espero que les haya gustado a todos. El próximo capítulo marcará un gran salto en el tiempo, cuando Jaune tenga 16 años. Star Wars es algo que me apasiona, algo a lo que le he dedicado tiempo, pero no soy un experto. Si tienes alguna sugerencia, no dudes en hacerlo. Comenzaron los memes de la precuela.